Buenas tardes, estimados amigos, estimados público, bienvenidos a esta bonita transmisión sobre las plantas medicinales. Y vamos a continuar con los maravillosos temas de la herbolaria avanzada y para poder aportar datos informativos que puedan ayudar para realizar medicina preventiva, para cuidar la salud de la familia, de la comunidad, para poder orientar a quien lo necesite. Entonces, en ese contexto vamos a hablar hoy de una maravillosa planta. Hoy vamos a hablar del reishi. El reishi o Panas ginseng. Esa planta es maravillosa y de esa vamos a hablar. Así que esto está importantísimo. El Panas ginseng de la familia de las araliáceas, de esa plantita maravillosa es de la que vamos a exponer. Así que esta planta, el Panas ginseng, el reishi, pues es una planta arbustiva, tiene crecimiento lento, tiene una altura de 30 a 70 centímetros de altura, no es muy alto, es una hierba perenne y se usa principalmente la raíz. Es lo que se mueve en el mercado. Actualmente el ginseng, Panas ginseng o reishi tiene mucha aceptación en la población mexicana. Realmente es muy conocido y es muy usado por terapeutas, por personas informadas, por personas que pues usan regularmente las plantas medicinales. Tiene sumamente importancia y bastante aceptación. Así que en lo que se destaca el Panas ginseng, el reishi, es que es para fortalecer el organismo. Fortalece la mente, fortalece el sistema nervioso, fortalece orgánicamente, tónico orgánico, tiene gran aceptación para mejorar la memoria, para la tumoración y como inmunológico. Ese es el nivel que hay ahorita en cuanto a la importancia del reishi, de Panas ginseng. Claro que hay una gran historia, de esa vamos a hablar, pero también del fundamento que tiene la planta, que por qué motivo tiene tanta aceptación y tiene buenos resultados, de eso vamos a hablar. Así que se utiliza, en los mercados se utiliza pues la raíz. Esa es lo que se utiliza y pues, como decíamos, pues es una planta silvestre y es una planta cultivada originaria de China, principalmente de China, ¿verdad? De lo que se conocía como Indochina, Corea, Vietnam, Japón, son los principales productores a nivel mundial del Panas ginseng. Un poco Bulgaria, Rusia también se consideran como portadores de esta especie, así que son agronegocios. Y a nivel mundial, el reishi, el Panas ginseng más famoso a nivel mundial, que es el Panas blanco, ¿verdad? Porque ese es el más famoso, el ginseng blanco, es el de Corea del Sur. Esa es la planta medicinal más famosa en todo el mundo. Así que, pues, a pesar de que todo el reishi o Panas ginseng que se produce en Corea del Sur es por biotecnología y en lugar de esperar 10 años de maduración de la planta, ya se está cosechando a los 4 o a los 6 años, aún así tiene fuerte contenido de elementos químicos y hace su actividad terapéutica en buena manera, y ese es el más famoso en todo el mundo, el Panas ginseng de Corea del Sur. Ese es el momento actual. Así que siempre es
la raíz, la que se comercializa, la que se vende, y hay que esperar un buen rato para que crezca. Así que tiene una profundidad, ¿verdad?, de 20 hasta 30 centímetros puede profundizar la raíz. Hay raíces grandes, pequeñas, así que de 20 a 30 centímetros, en ocasiones hasta 50 centímetros, ya cuando los ejemplares silvestres de las montañas, ya con más antigüedad, son ya más profundas las raíces, pero generalmente las que se cultivan, pues de 20 a 30 centímetros de profundidad, tienen flores rojizas y la raíz siempre es blanca. El mejor Panas ginseng, el mejor ginseng, porque también hay el ginseng siberiano y el ginseng americano, que son otras especies. Aquí nos vamos a referir al Panas ginseng chino, al Panas ginseng blanco, el Reishi blanco. Hay varias especies, pero no nos vamos a referir a esas, sino exclusivamente al Panas blanco, que es el que está en el territorio nacional, en las tiendas de herbolaria, en los tianguis, en los mercados de herbolaria. Ahí hay Panas ginseng y es el más aceptado, y de ese estamos hablando, del Panas ginseng. Así que esos son los principales países productores, ¿verdad? Entonces, generalmente pues el Panas ginseng dentro de su cultivo necesita sombra, y cuando es silvestre está debajo de la sombra de otros árboles, y cuando se cultiva pues se le pone sombras porque la luz solar no le permite crecer a todo su esplendor. Tiene que estar a media sombra. Lo saben los agricultores, lo saben los recolectores, que donde hay bosques muy tupidos, ahí es probable que haya Panas ginseng. Así, siempre se ha comercializado la raíz y no se ha escuchado, desde la antigüedad no se ha escuchado que sean las hojas o las flores, a pesar de que las flores son muy hermosas, ahí tienen también elementos químicos, no es lo que se comercializa, sino la raíz. Entonces, a nivel del mundo hay generalmente dos tipos de ginseng. El blanco, o sea, muy apreciado en Europa, en América y en México, el blanco, que es el Panas ginseng, ¿verdad? Y el famoso ginseng rojo, que es el famoso ginseng japonés, siberiano, ¿verdad? Ginseng rojo, y ese es el que compiten a nivel del mundo, el blanco y el rojo. Así que para ubicarnos de cuál estamos hablando del Panas ginseng blanco. Ese es el que se tiene como mercancía en todo el mundo. Así que vamos a hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Muy importante, como decíamos, siempre se comercializa la raíz, ¿verdad? Como está aquí, y es interesante ver algunos usos como resumen, y para poder ver antes y después cómo tiene su fama. Así que actualmente, reiterando la información, el Panas ginseng o Reishi se utiliza para la diabetes, ¿verdad?, para la fatiga física, cansancio físico, cansancio mental, la fatiga mental. Es regulador de la presión, porque cuando está la presión baja, pues la sube, o está alta la baja, la regula bastante bien. Y también es para el colesterol. Así que si las personas consumen bastante grasa, consumiendo el Panas ginseng o Reishi, no se sube, lo inhibe, que lo acumula el cuerpo. Es para el estrés también. Interesante, ¿verdad? Porque hay en unas sociedades más avanzadas, las sociedades superpobladas,
La población siempre tiene estrés por el trabajo, estrés por el medio en el que vive. El ginseng controla el estrés, fortalece el sistema inmunológico. Ese dato está muy interesante, que ahorita que van a venir los fríos y que las enfermedades virales se van a hacer presentes, ahí es importante fortalecer el sistema inmunológico. Ahí está, muy interesante. También auxilia en algunos problemas de cáncer, en algunos tumores, y esa es su importancia. Antioxidante no permite que se agreda al núcleo de la célula, y eso es una acción importante para hacer la actividad antioxidante. Para menopausia también. Personas con menopausia que no tienen sueño, que están nerviosas, hay depresión y calores y otra importancia, ahí ayuda el panas ginseng. Impotencia sexual también, para la diarrea, asma, para la tos, problemas respiratorios principalmente, activa el apetito, aumenta la capacidad de memoria porque hay mayor oxigenación, mejora los pulmones, mejora los reflejos. Por eso el panas ginseng se recomienda para personas de mayor edad, para poder mejorar sus reflejos. Y tiene mucha importancia en la cosmética. Es para la belleza de la piel, es para la turgencia de la piel. Datos interesantes. En el momento actual, esos son algunos motivos. Hay personas más informadas, más ilustradas, que le amplían más el radio de uso de panas ginseng. Pero en general, pues eso es lo que se conoce a nivel de mercado, a nivel de las tiendas de herbolaria, es lo que más se conoce como uso terapéutico tradicional. Así que, ¿qué quiere decir panas ginseng? Es importante. ¿Qué quiere decir panas ginseng? Panas ginseng, pues es el nombre científico de esta planta, ¿verdad? Y viene este panas, el nombre de panax, ¿verdad? El nombre de panas se deriva de la palabra pan, ¿verdad? Que es como latín, pan, que quiere decir todo. Eso significa la palabra pan. Y la palabra axos, ¿verdad? Viene de panax. Axos quiere decir curación, pero también quiere decir panacea. Panacea en la curación. Axos. Bueno, pues ahí está interesante. La palabra axos quiere decir panacea. Y bueno, los botánicos que hicieron la clasificación y que le bautizaron, le pusieron panax. Porque pan es todo y axos, pues panacea. La curación, la raíz que prácticamente cura todo. Entonces panacea viene de otra situación, ¿verdad? De panacea viene del nombre de un personaje de la mitología griega, la panacea. Así que había un personaje de la mitología griega que se llamaba Esculapio, y otra mujer llamada Epión, una mujer llamada Epión, tuvieron una hija y le pusieron panacos, y panacos quiere decir panacea, que quiere decir lo mejor, ante todo lo mejor, y ahí viene panacea. Y axos pues es panacea. Así que el ginseng es una panacea. Panas ginseng es una panacea, lo mejor. Así es. Entonces, pues ahí
De ahí viene, así le pusieron a esta planta, ¿verdad? Que sugiere que cura todos los males. Hay después el término ginseng. El término ginseng se deriva de la palabra renshen. De ahí viene la palabra renshen, que quiere decir raíz en forma de hombre, aludiendo a la forma en que tiene la raíz. Así que ahí está la raícecita que parece un cuerpo humano, ¿verdad? Ahí está. Entonces, es muy importante que la palabra renshen o reshen quiere decir raíz en forma de humano, aludiendo pues, a la forma, como dicen los científicos, a la forma antropomorfa de la raíz en forma de humano. Renshen, ahí está. Pues eso es lo interesante, así que como tiene forma de humano, se llegó a la creencia que estaba destinado a curar a los humanos. Viene todo revuelto, la creencia antigua con otras formas de creencia, y se llega a la conclusión que sirve para curar todos los males. El famoso Panas ginseng. Así que según los científicos, biólogos, antropólogos, el ginseng tiene una edad desde que surgió. El ginseng tiene una edad de 3 millones de años. Es una de las plantas más antiguas. Y esos 3 millones de años de la antigüedad que tiene la planta pertenece a la era geológica llamada la era terciaria. El ser humano afloró o evolucionó en la era cuaternaria. El ginseng es más antes. En la era terciaria surgió esta especie como parte de la vegetación 3 millones de años antes, a partir de ahorita. Está interesante esta historia de Panas ginseng y para mostrar la antigüedad que tiene esta planta. Se pierde, no hay una fecha exacta, simplemente se habla de la era terciaria. Así que de lo más conocido de Panas ginseng, lo más actual, de 4,000 a 5,000 años, ¿verdad? Y ya se conocía el ginseng en la cultura china, ya se conocía. Durante estos muchísimos años, ¿verdad?, los médicos orientales siempre han indicado, han aconsejado el ginseng como planta, como una planta selecta, como una planta panacea, ¿verdad?, para todo, principalmente como tónico orgánico. O sea, que una planta prácticamente sagrada para los emperadores, pero en busca de la actividad tonificante, la longevidad, la inmortalidad. Siempre ha sido un sueño del ser humano llegar a esos niveles, y le atribuían esas propiedades al ginseng como un tónico y restaurador esencial del organismo, un restaurador esencial del organismo, es decir, para evitar el colapso, para poder sentirse bien. Así que por eso por mucho tiempo el Panas ginseng fue propio de las cortes chinas y después de las cortes europeas, nada más a nivel de las cortes del reino, ¿verdad?, eran los beneficiados por las propiedades
tan selectas que tenía el Panas ginseng. Así que desde la antigüedad también figura, hablando de la antigüedad, pues hablaba de los chinos de más de 4,000 años ya usando el Panas ginseng. También la cultura hindú. La cultura hindú figura como una planta que recibía honores, ¿verdad? Y estaba muy apreciada y quedó mencionado en un conjunto de libros que se llaman los Vedas. Los Vedas. Los Vedas hindúes, o sea, libros sagrados de los hindúes, que también son más de 3,000 años de antigüedad. Esos libros sagrados llamados Vedas representaban, eran las escrituras antiguas de la India, los Vedas. Y ahí se mencionaba Panas ginseng, ¿verdad? Con el nombre hindú. Entonces los Vedas, así se denomina a los 4 libros sagrados de la India, que el más importante pues fue el primero, ¿verdad? Fue el primer libro de los hindúes que recoja toda la sabiduría de los hindúes y quedan escritas en ese libro. Y después algunas copias fueron sacadas del principal libro y ampliadas. Por eso se habla de cuatro libros, los Vedas, libros sagrados de la India. Y ahí se menciona pues el ginseng, ¿no? El Panas ginseng. Sí, ese es el más antiguo de los 4, ¿verdad? El primero fue el más importante, y después vinieron las copias, los libros de los Vedas. Así que desde 2000 años antes de Cristo ya se utilizaba en la India y con gran eficacia en todos los niveles. O sea, tomó otra dimensión y era venerado Panas ginseng y le atribuían muchas propiedades terapéuticas a los hindúes. Pero principalmente, pues toda la historia está en China, principalmente. Así que se tiene como dato importante, ¿verdad? Que China, pues, tiene 22 provincias, así le llaman ellos, las provincias chinas, tiene 22 provincias, y según algunas fábulas, historia oral o fábulas muy antiguas, en la provincia de Jilin o Quilín, en esa provincia nació el ginseng como fábula, como historia, como leyenda. Ahí nació el ginseng. En una noche, pues noche lluviosa, que se pierde en el tiempo. O sea, no se sabe en qué tiempo. Y menciona que en los bosques de cedros, ahí nació el ginseng, en un punto de confluencia donde confluían 2 cadenas montañosas. Ahí donde se unían las 2 cadenas montañosas, en los bosques de los cedros, ahí nació el ginseng. Es leyenda. O sea, generalmente pues no tiene datos precisos, es una leyenda, una fábula, pero tiene que ver con la historia de ginseng. O sea, es tanta la presencia, omnipresencia de ginseng, que estaba en la mente de los habitantes chinos, y inventaban fábulas, inventaban leyendas en torno a la planta, porque les daba salud, les daba actividad tonificante, ¿verdad? Ahí, así fue como se nace el Panas ginseng. Así que, como siempre sucede en todas las sociedades, los dirigentes son los que se apropian de los descubrimientos, y así fue con Panas ginseng. Era controlado por los emperadores.
una raíz controlada. Los emperadores chinos, ¿verdad?, controlaban el Panas ginseng y fueron los que lo utilizaban porque estaban en la creencia que les prolongaba la vida y que los mantenía sanos. Esta versión de que los mantenía sanos era cierta. Siempre estaban sanos, con mucho vigor mental, mucho vigor orgánico, pero no eran inmortales. Eso sí, no se ha podido nunca, y ginseng no lo logra, simplemente te mantiene sano. Ahí, pero de todas maneras era controlado por los emperadores. Así que desde la antigüedad, ¿verdad?, la recolección de la planta fue muy redituable y se pagaba en oro. 1 kilo de oro, 1 kilo de planta. O sea, una medida. No la palabra kilo, pero sí una medida de oro, una medida de planta. Se pagaba lo que pesaba en oro seca. Y 250 veces más en peso de plata por una de planta. Es decir, sumamente cara, sumamente controlada, directamente a las cortes de los emperadores, y toda su corte, todos sus súbditos se beneficiaban de esta planta. Así es. Y entonces había un emperador llamado Shen Nong, ¿verdad? Había un emperador, y pues tenía un libro, ¿verdad? Un libro, o ayudó o dio la orden a que se escribiera ese libro. Se lo atribuyen a él, pero pudo haber sido otras personas quienes lo hicieron. Shen Nong, ¿verdad?, que desde los 5,000 años, desde hace 3,000 años antes de Cristo, ese Shen Nong, que le llamaban el divino granjero. Le decían granjero porque enseñaba prácticas agrícolas eficientes y enseñaba medicina. Y en ese libro de Shen Nong menciona al Reshem, al Panas ginseng. O sea, es una acción muy importante porque la misma autoridad impulsaba la cultura, impulsaba la medicina, impulsaba la agricultura, el famoso Shen Nong. Así que este Shen Nong, ¿verdad?, según relata la tradición, ¿verdad?, manejaba el arte de curar. Y ahí menciona el ginseng. Menciona que el ginseng tenía poder reparador de las 5 vísceras del cuerpo humano. Lo que el arte de curar es la medicina tradicional china, que menciona que el ginseng fortalece las 5 vísceras del cuerpo humano, que regulan el equilibrio entre yin y yang, medicina tradicional china. Lo que en la medicina occidental, ¿verdad?, en la medicina occidental equivale a los 5 sistemas orgánicos básicos del cuerpo humano: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema neurológico, sistema circulatorio y endocrino hormonal. 5 sistemas del cuerpo humano. En eso se equivale la acción positiva de Panas ginseng para mantenerlos vitalizados, mantenerlos en equilibrio, mantenerlos sanos. De eso se encarga el ginseng. Pero eso ya lo había registrado Shen Nong, un emperador culto, un emperador que se preocupaba porque la gente aprendiera a cultivar
por eso le decían el granjero divino, y manejaba el arte de curar. Y tenía su libro de medicina. Y en ese libro menciona que el ginseng pues, participaba en la salud de las 5 vísceras del cuerpo humano. Así le llamaban, ¿no? Y la primera descripción de la planta se encuentra en el libro chino de la dinastía Han. La dinastía Han, el año 33 antes de Cristo, y una dinastía también que estuvo antes y después de Cristo. Y en esa dinastía se describió bien, con más detalle, panas ginseng. En el libro de Wang Yuan, ¿verdad? Esa ya es otra dinastía. En el libro de Wang Yuan, de la dinastía Sui, hay que recordar que había más de 15 dinastías en China en toda su existencia. La dinastía Sui se mencionan aspectos relacionados con la producción de panas ginseng. Es decir, que todo era antes de recolección, pero llegó a ponerse en peligro de extinción la planta y ya había preocupación en los emperadores por cultivar la planta. Y la dinastía Sui describe la planta y promueve su cultivo. En esa dinastía, en la misma dinastía Sui, el libro de Kun Chin Pai Luk, así muy largo este nombre, también de la dinastía Sui aparecen algunas anotaciones relacionadas con el cultivo de panas ginseng, Reshen, en una región llamado Corea. Y Corea es hoy lo que es Corea. Corea en general, porque está dividida entre norte y sur, pero mencionan la región de Corea. Y eso tiene relación con la etapa actual. Panas ginseng, el mejor panas ginseng es de Corea. Y de ahí para todo el mundo. En cuanto a calidad, en cuanto a mayor concentración de los componentes químicos, pero China como gran productor, pues es potencia mundial en producción de panas ginseng. Pero Corea lo tiene bajo cultivo, lo tiene vigilado, un buen cultivo, y eso viene desde la dinastía Sui. Qué interesante, la región de Corea, así le llamaban. Datos más actuales ya del panas ginseng, para irnos acercando a la actualidad. En el año de 1368, después de Cristo, ya los mongoles habían invadido China y estaban súper dominados China por los mongoles en 1368. Y aún en esas condiciones se dio a conocer un tratado médico, un escrito, un libro de un médico llamado Qin Yue. Y ese doctor, ese médico, hizo un libro enorme de plantas medicinales. Y ahí menciona el Reshen, el panas ginseng en ese libro, y menciona 2,218 recetas de varias plantas. Y de esas 218 recetas, 509 recetas, en esas 509 recetas estaba el Reshen como planta principal. Es decir, que es enorme la amplitud de uso de panas ginseng, del Reshen. Entonces, ahí eso es importante. Y esas 509 recetas estaban plasmadas en ese libro de Qin Yue.
Entonces, muy importante, y porque era uno de los ingredientes principales en cada receta, el reishi. Es un dato curioso y hay toda una historia. Entonces, en el año 1000, este ya es otro dato, en el año 1000 después de Cristo, el panas ginseng fue introducido a Europa a través de los árabes, que también le dicen los moros, ¿verdad? Los árabes, los moros, y lo ingresaron, lo dieron a conocer en Europa. Y ahí estuvo bajo perfil, ¿verdad? Lo dio a conocer los árabes de manera popular y ahí se quedó. Como planta energética y para muchos problemas de salud. Aceptado en el mundo médico, pero no había llegado las cortes de los reyes. Fue después. Así que en el siglo XIII de nuestra era, del año 1300 al año 1400, Marco Polo, ¿verdad?, que es un personaje de Venecia. Marco Polo viajó a China y ahí escribió sobre la cultura china, escribió de todo y escribió su libro sobre los viajes de Marco Polo en el siglo XIII, el año 1300 a 1400, en ese siglo vivió Marco Polo y dio a conocer sus escritos, ¿verdad?, los viajes de Marco Polo, y describió la estancia su estancia en China, describió de todo, y hablaba maravillas de la medicina tradicional china, que incluía plantas, acupuntura, tuina, masaje y todas esas partes de la medicina tradicional china. Ahí hablaba Marco Polo de maravillas de esa medicina, y ahí menciona el ginseng, panas ginseng, reishi, ¿verdad? Y menciona que al panas ginseng como una de las plantas favoritas de médicos, de personas sanadoras, para curar diversas enfermedades. Bueno, ya no era tanto nada más para las cortes, sino que ya estaba a nivel del mundo médico, la medicina tradicional china, y esos relatos de Marco Polo sobre la medicina tradicional china, sobre los viajes, las anécdotas y demás, pues hizo que se incrementara el interés por el reishi en Europa. Después de Marco Polo, ¿verdad?, una delegación representativa de una ciudad llamada Xi'an o Jian, ¿verdad?, de la provincia de Shaanxi, de China, ¿verdad?, visitó la corte del rey Luis XIV de Francia, y como obsequio le llevó planta, le llevó ejemplares de ginseng, muestras, y todos degustaron el panas ginseng. Tenían que ver que los visitantes también tomaran el té, desconfiados. Y sí, convivieron, tomaron té y les gustó. Así que a partir de ahí, todas las cortes de los reyes de varios países de Europa tuvieron interés en saborear el té de ginseng y recibir sus bondades energéticas, sus bondades terapéuticas, y lo que es el ginseng actuó como había venido actuando siempre para la energía orgánica, energía mental, todo tipo de energía, y diversas dolencias. Y quedaron maravillados. A partir de Francia, todas las demás cortes empezaron pues a solicitar, porque ese era el objetivo, dar la prueba y después que pidieran más planta
y se incrementó el comercio con Europa de plantas medicinales, principalmente ginseng. Así que tuvieron éxito. El hecho motivó que algunos miembros de la corte probaran las bondades de manera positiva, lo que originó una moda creciente en todo el continente europeo, en todas las cortes europeas. Así que en el siglo XVII, ya es otro dato, el siglo XVII de 1600 a 1700, los lazos económicos entre Europa y China se acrecentaron porque se fortaleció la llamada Ruta de la Seda. Le pusieron Ruta de la Seda porque eran telas lo que más comercializaban, telas de seda. Pero no nomás eran telas, también plantas medicinales, y dentro de las plantas medicinales, pues el ginseng, Panas ginseng. Y la Ruta de la Seda de 1600 a 1700 se fortaleció, ¿verdad? Se acrecentaron a través de esa ruta y permitió un mayor comercio de todo tipo, desde telas, plantas y algunos animales y joyería, pues todo eso de China para Europa. Famosa Ruta de la Seda, y ahí iba el ginseng. Así que otro dato es de que en el año de 1711 China estaba lleno de monjes jesuitas, y los jesuitas tienen otras características. Los jesuitas son intelectuales, son duros a investigar, para estudiar, buenos administradores. Estaba China llena de jesuitas, y esos jesuitas, esos monjes, observaban las maravillas de la acupuntura, ¿verdad? Que a ellos se les atribuye que la acupuntura se dio a conocer en Francia. Esos jesuitas observaban cómo utilizaban las plantas medicinales con gran maestría, y dentro de ellos el ginseng. Los jesuitas, 1711, uno de esos jesuitas llamado el padre Hartous, envió una carta tipo informe, seria, formal y bien hecha. Le llamaban carta, pero era un estudio completo de ginseng. Mandó esa carta, ese escrito a las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Y describe con lujo de detalle el Panas ginseng y todas las bondades terapéuticas que tiene Panas ginseng. Directamente al interior del clero, ¿verdad? Ahí llegó la carta, les gustó la información y empezaron a probar, y pues era medicina, lo tomaron como medicina, y les gustó. Pero no solamente eso, sino que esa carta después se publicó en revistas, extractos en algunos periódicos, y se incrementó la fama de Panas ginseng. Obviamente que en su centro donde se colectaba ya no había, tenían que impulsar el cultivo a marchas forzadas para cubrir las necesidades. Así que muy famosa esa carta de ese jesuita, donde dio a conocer con más detalle los elementos terapéuticos de Panas ginseng. Entonces se le considera también una carta científica porque está hecha con un estilo estricto, descripción botánica y descripción terapéutica. Por eso tuvo fama esa carta de ese jesuita y se dio a conocer. Ya en el año 1843, un científico ruso
de apellido Meyer, ¿verdad?, describe botánicamente la planta en base a las guías de Carlos Linneo, que Carlos Linneo es el padre de la botánica, de la taxonomía, y el que propuso el sistema binario para nombrar las plantas, y fue Meyer, un ruso, y ese fue el que clasificó la planta, puso su nombre científico, ¿verdad? Y los últimos datos es de que en el año de 1840 a 1879, el Panas ginseng estuvo con mucha fama en Estados Unidos por parte de la medicina eclética. La medicina eclética, como se ha mencionado, pues en el año de 1830 se consolida como corriente médica, y medicina eclética quiere decir de todo, que el médico echa mano de todo, eclético, es un eclético. Bueno, de 1840 a 1879, gran fama de Panas ginseng, una gran fama, y a tal grado que lo consideró como una droga oficial, o sea, la ingresó a su farmacopea. Posteriormente, por diversos motivos económicos, ¿verdad?, fue así, no nomás al Panas ginseng, a muchas plantas la sacaron de la farmacopea. El Panas ginseng la sacaron de la farmacopea, pero tuvo su época en Estados Unidos. Así es. Entonces, pues, esa es la brevísima historia de Panas ginseng, porque las historias son más largas. Es un gran resumen. Entonces, ¿por qué tiene fama actualmente el Panas ginseng? Por sus estudios farmacológicos, por la sistematización de sus elementos químicos, por los datos clínicos, ¿verdad? Y tiene fama. Entonces ahí está que el Panas ginseng tiene actividad inmunomoduladora para el sistema inmunológico, según se necesite. Puede estimular o puede atenuar la acción del sistema inmunológico. Inmunomoduladora, pero también antitumoral, es decir, que ya tiene estudios como antitumorales, tiene actividad adaptogénica, que se adapta, que ayuda en varias diversas enfermedades, o sea, se acopla, así como sube la presión, la regula, se adapta. También aumenta la circulación sanguínea en el cerebro, y por eso es para la memoria, por eso es para oxigenar, muy importante. Tiene actividad cardiovascular porque ayuda a tonificar el músculo cardíaco. Así que si tiene bradicardia, la compone, si tiene taquicardia, la corrige. Es modulador, adaptógeno. Tonificante orgánico, tonificante mental, ¿verdad? Es muy importante, pues esa fue su fama. También tiene actividad metabólica, según los estudios farmacológicos, ayuda a que no baja el colesterol y no permite que se incremente. Eso es algo importante para aquellas personas que sufren de que con ningún recurso se pueden bajar los triglicéridos o el colesterol. Panas ginseng lo regula. Así que tiene actividad metabólica. En ese sentido también sirve para diabetes. Metabólica, tonificante sexual, no como quisieran algunas personas, pero sí, es tonificante orgánico, tonificante sexual, depurador hepático, depurador orgánico, se dice actividad detoxificante porque permite, por lo menos el Panas ginseng permite la limpieza del organismo de sustancias tóxicas que a veces uno ingresa con la comida, con la bebida, o algunos casos más graves, algunas personas que están intoxicados, ¿verdad?, por sustancias, pues sí, el mundo de las drogas, ¿verdad?, depura, es detoxificante. Ese dato está interesante, ¿verdad?
antimicrobiano, no tiene con tanta fuerza así como el eucalipto, el tomillo, la mercadela, que son fantásticos como antibióticos, no tanto a ese nivel, pero tiene actividad antibiótica, ¿verdad? Pues así, Bacillus subtilis, Escherichia coli, a ese nivel de sistema digestivo, tiene actividad antimicrobiana, ¿verdad? Fundamentado en la farmacología, y además, pues fortalece el sistema sanguíneo. Bueno, pocas plantas son para el sistema sanguíneo, que quiere decir que depura el sistema sanguíneo, pero más que depurar también ayuda para que no se presenten trombos, coágulos. Así que Panas ginseng es para la trombosis, coágulos sanguíneos. Así que deshace la fibrina de los coágulos y eso permite mayor fluidez. Por eso dice que tiene actividad en el sistema sanguíneo. Eso es Panas ginseng. Bien, pues vamos a ver brevísimamente estos datos sobre Panas ginseng. Ahí tenemos que ese es demasiada larga la historia, pero está interesante. Aquí está Panas ginseng, siempre se comercializa la raíz, ¿verdad? Y es una planta de alcurnia. Es decir, personas bien informadas, personas que son dirigentes de alguna sociedad o simplemente para personas que tienen poder económico, pueden disfrutar un té, ¿verdad? Como tecito. Dosis medianas, ¿verdad? 7 gramos, 2,5 litros de agua, se pone a hervir, se toma y ya se bebe de 2 o 3 veces al día. Y ahí está, como repaso de los usos terapéuticos de Panas ginseng, para diabetes, fatiga física, fatiga mental, regulador de la presión, inhibe el sobreingreso de colesterol, para el estrés, fortalece el sistema inmunológico, auxilia en problemas de cáncer. La palabra auxilia es correcta porque no es así. Depende de muchos factores arreglar un problema de tumor. Antioxidante para menopausia, impotencia sexual, diarrea, asma, la tos, activa el apetito, aumenta la capacidad de memoria también, mejora los pulmones, ¿sí? Problemas respiratorios, y mejora los reflejos, importante, por eso en ocasiones los deportistas les es de utilidad. Mejora la turgencia de la piel, para la belleza, para personas que hacen geles, cremas, pomadas, todos esos tipos de productos cosméticos, Panas ginseng. Y ahí está la evaluación farmacológica, bien explicadita, ¿verdad? Entonces, algunos datos son interesantes, como aquellos que dicen, logran incrementar los niveles de dopamina. Es interesante porque si hay mayor aumento de dopamina, mejora el movimiento de los músculos. Es un neurotransmisor que puede ayudar a mejorar una situación compleja de mal de Parkinson. Entonces, no se menciona que sea para mal de Parkinson, pero en base al estudio farmacológico puede auxiliar. Así también como para parálisis facial, es muy importante el Reishi por su actividad en los neurotransmisores. Y eso pues fueron estudios de laboratorio donde se usaron animales de prueba, ¿verdad? Algunos gatos, algunos conejos, hacen evaluación y se concluye que tiene efecto depresor. Puede calmar también. O sea, tiene dos, a veces son usos contradictorios porque así como estimula, puede atenuar. O sea que es un regulador importante. Bien, y más estudios farmacológicos, ¿verdad? Entonces, es una forma de hacer evaluación con animales de prueba. En este caso,
salió un estudio positivo para el estrés. A los animales de prueba pues, se les ponía corriente eléctrica, iluminación intensa, inmersión acuática o frío o calor. Se les estresaba y se les daba el Rechen y se evaluaba. Es decir, que Pana Ginseng para situaciones extremas que someten al cuerpo, a la mente en estrés. Ahí entra Panas Ginseng. Bueno, más estudios farmacológicos plantean que es para la arteriosclerosis. Así que se hace la investigación con animales de prueba y se evalúa y resulta positiva para prevenir o resolver problemas de arteriosclerosis. Entonces, pues todo eso es importante, ¿verdad? Aquí para problemas tumorales, como se menciona aquí también, algunos problemas tumorales. Aquí menciona las saponinas triterpénicas, ya hablando de los elementos químicos. Los gingeroles son saponinas triterpénicas. Saponinas triterpénicas y los gingenócidos, esas son las saponinas triterpénicas, son responsables de la acción antifatiga, para el cansancio físico, cansancio mental y para el estrés. Las saponinas triterpénicas. Así que tienen un efecto positivo en el sistema nervioso central. También, como está hablando de elementos químicos, los polisacáridos tienen importancia en la función inmunomoduladora. O sea, conforme se necesite la acción del sistema inmunológico. Estimula el sistema inmunológico o lo puede atenuar. Esa es una planta inmunomoduladora. Así es. Entonces, aquí está un dato interesante. Esta molécula del panaginol ha demostrado inhibir varios tipos de células, ¿verdad?, que tienen acción tumoral. Fue un estudio in vitro, pero pues es un punto de referencia, ¿verdad? Y ahí vienen los datos clínicos, que en ocasiones son los más interesantes, los datos clínicos. Así que algunos diagnósticos electrográficos, esto fue un estudio en Argentina, determinó que la administración de ginseng mejora el flujo sanguíneo cerebral en pacientes con síntomas de envejecimiento y arteriosclerosis, lo cual pues eso fue corroborado y fundamenta el estudio clínico. También se comprobó la disminución de los efectos depresivos de pacientes que estaban medicados con psicofármacos. Es decir, que el Panas Ginseng es de las poquitas plantas que ayudan a depurar al organismo de residuos de drogas, ya sea farmacológicas, ya sea, pero hace limpieza de psicofármacos. Entonces, es un dato útil, práctico. Por último, pues hay otros datos clínicos, ¿verdad?, interesantes, curiosos, como que en la década de los 40, o sea, 1940, ya es un estudio viejito, un grupo de 100 soldados rusos corrieron 3 kilómetros. Se pudo constatar que aquellos que habían tomado previamente el ginseng eran los que obtenían mejores marcas, o sea, mayor resistencia. Es un estudio clínico que se hizo con soldados. Se evaluó un grupo de telegrafistas y otro de operadores de radio. Aquellos que habían tomado ginseng demostraron mayor capacidad de memoria y menor porcentaje de errores. Mejora la memoria, mejora la concentración. Se observó que resultados positivos en casos
como auxilio en casos de cáncer de ovario, la laringe, exófago, estómago y páncreas. Todo eso es el Panas ginseng. Así que no tiene tantos datos como los estudios de Shen Nong, como los estudios de otros médicos chinos, pero nos indica que Panas ginseng auxilia en la salud, auxilia, ayuda. Así que todos estos datos son de importancia para poder ayudar a las personas en algunos casos de enfermedades básicas de primer nivel. Ahí se puede auxiliar. Así es, estimados amigos, pues esa fue la brevísima historia de ginseng y los usos terapéuticos, ¿verdad?